¿Qué tal, amigos y amigas del cine? Hoy vamos a tratar un clásico absoluto y demoledor de nuestro cine, una película ganadora del Festival de Venecia en 1960 y que tuvo que esperar casi 60 años para poder ser proyectada en su versión íntegra en España. Hoy vamos a hablar del Cochecito. Bien, como siempre necesito ponerme mi atuendo de crítico de cine, así que venga, un poquito de magia. Ok, perfecto. Bien, El Cochecito, película de Marco Ferreri estrenada en 1960, que vaya año de cine por cierto, y escrita por el maravilloso Rafael Azcona. Es una de las cumbres del cine español y del cine europeo de los años 60. La película nace de una premisa tremendamente sencilla. Un hombre mayor, ya jubilado, desea comprarse un cochecito eléctrico para poder pasear con él con sus amigos. Pues bien, con algo tan ridículamente sencillo como eso, la película consigue hacer una radiografía voraz de la España de los años 50, donde la miseria humana es mostrada con una crudeza que casi roza el documental. De hecho, aunque la película sea ficción, prácticamente se puede considerar un documento gráfico del Madrid de los años 50. Se puede ver un montón de calles y edificios míticos de la ciudad, ya que mucha parte de la película está rodada en exteriores naturales. Esto le da a la película una naturalidad y un aura de historia que para un madrileño como yo, pues resulta bastante fascinante ver en una película esas calles y esos rincones por los que has pasado tantas veces. Pero la película no se queda solo en un documento gráfico, sino que la historia tiene como temas centrales la soledad, la envidia y sobre todo la miseria humana, unos temas que veremos siempre desde el punto de vista de Anselmo, nuestro anciano protagonista, interpretado con una naturalidad apabullante por Pepe Isbert, que hace uno de los mejores papeles de su carrera, si no el mejor. El desarrollo de este personaje y el final de su historia es tan duro y tan macabro que la censura tuvo que meter mano y cambiarlo para hacerlo más ligero. La versión definitiva no se proyectó en España hasta 2019, 59 años después de su estreno. Por supuesto, mi crítica es sobre la versión sin censurar de la obra, y ya os aviso que cambia por completo el significado del final de la película. Un final que te deja tan sorprendido como destrozado. El Cochecito es de esas películas que parece que no estás viendo nada importante, pero que cuando termina la película y te pones a pensar en ella y la analizas un poco, empiezas a descubrir que la historia te ha contado un montón de cosas sin apenas darte cuenta. Es de esas películas que hay que rumiar un poco, dejar que pasen los días para ir dándote cuenta de todo lo que has visto, ¿no? En definitiva, estamos ante una de las grandes cimas del cine español, que tiene un humor extremadamente negro, con unas actuaciones magistrales, que es un documento gráfico del Madrid de los años 50 maravilloso, y que hace una radiografía de la sociedad española durísima, con un mensaje final demoledor, de esas películas que dejan pozo. Bien, vamos a la zona de spoilers para poder profundizar en la historia de Anselmo, porque sin spoilers es difícil de hablar en profundidad de este personaje. Entramos en 3, 2, 1... Hablemos de Anselmo. ¿Y por qué hace lo que hace su personaje? El conflicto principal de Anselmo es la soledad. Se siente solo, su familia no le hace mucho caso y sus amigos, pues todos lisiados, van a todos lados en un cochecito eléctrico y como él lo tiene, pues le marginan y le dejan solo. De esa soledad y esa envidia surge la obsesión de Anselmo por comprar un cochecito. A partir de ahí comienza la aventura de conseguir ese cochecito. Una aventura que sacará lo peor de las personas de su alrededor que o se aprovechan de él, como es el caso del vendedor de prótesis. Usted se lleva el catálogo y que lo vean en su casa y después estoy a su disposición. El precio. Le repito que eso no es un problema, lo arreglaremos. O le tachan de demente, como hace su familia. Y por la locura de un viejo. De un viejo loco. Yo no estoy loco. Sí, papá. Si no me compráis el coche, yo no me muevo de aquí hasta que me muera. ¡Basta! Hasta que me muera. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Yolanda! ¡Asunción! Carlos, por favor. Todo esto irá llevando a Anselmo hacia la locura y la obsesión, que termina de forma extremadamente trágica cuando Anselmo decide envenenar a toda su familia después de que su hijo se enfade con él por comprar el cochecito y le amenace con meterle en un asilo. Un certificado que por 20 duros me lo dan y te meto en un asilo. ¿Me oyes? Su acto de locura final es consecuencia de la soledad y la marginación a la que ha sido sometido Anselmo por una sociedad que abandona a sus mayores. Toda la vida trabajando y ahora la vejez como un perro. Peor que un perro, porque los perros son más respetados.
Anselmo lo único que quería era un poco de atención, un poco de compañía y entendimiento, algo básico para cualquier persona tenga la edad que tenga y que si no se tiene puede derivar en locura y convertir la compra de un simple cochecito en una tragedia. Anselmo es sin duda uno de los personajes más trágicos del cine español. Como era de esperar, ese desenlace donde Anselmo asesina a toda su familia era intolerable para la censura de la época, así que decidieron cambiarlo. De hecho, Ferreri era tan consciente de que no iba a pasar la censura que rodó una versión con un final más ligero. En esa versión censurada eliminaron completamente la escena donde Anselmo ve cómo meten en una ambulancia los cuerpos de su familia envenenada. Una de las escenas más impactantes y duras del cine español, sin duda. Y a cambio, metieron una secuencia donde Anselmo habla por teléfono con su familia desde un bar y descubre que todos están bien y que le perdonan y que le piden por favor que vuelva. Igualito, vamos. Como veis, el significado de la obra cambia totalmente y el plano final de la Guardia Civil llevándose a Anselmo a la cárcel pierde todo el sentido. Sin embargo, esta es la versión que se ha visto en España durante casi 60 años. Un ejemplo de cómo un par de recortes pueden cambiar totalmente una película. Aun con censura incluida, la película es un repaso crudo y sin tapujos de las miserias humanas de la época. El viaje de Anselmo lleva a momentos tan duros como la secuencia donde todos sus amigos montados en cochecitos eléctricos le dejan solo en mitad de un descampado por no tener coche. Como vemos, sus amigos en realidad no son tal. Solo buscan dar envidia a Anselmo y lucir sus cochecitos. Una vez lo han hecho, le marginan y le dejan solo por ahí. Otro ejemplo de estas miserias es el vendedor de prótesis que quiere venderle a Anselmo el cochecito. Este tipo en realidad no quiere ayudar a Anselmo, solo quiere colocarle el coche más caro posible para llevarse la pasta. El precio. Le repito que eso no es un problema, lo arreglaremos. A mí lo que me interesa es que ustedes vean el artículo. Las cosas hay que verlas de verdad. ¿Comprende? El precio. Se está aprovechando de él para conseguir el dinero. Falta de circulación. En fin, no es por alarmarle, se puede producir una gangrena seca. Si ya lo decía yo. ¿Le gusta? ¿Se siente cómodo? Mucho. Pues vamos, ahora va a ver lo que es bueno. Vamos. Es sencillísimo, si está hecho para que lo conduzca un paralítico. De hecho, al final consigue venderle un coche de última gama, mucho mejor que el de sus amigos. Mío. Ahí va, lo has hecho. Menudo coche. ¿De dónde lo has sacado? ¿Quién te ha dado el dinero? Eso no importa. Otro caso de miseria humana es el caso del hijo de la marquesa. En este caso no es Anselmo el que lo sufre, pero la película nos muestra cómo una marquesa que tiene un hijo con problemas mentales graves delega toda la atención de este a su chofer. De hecho, la relación entre la marquesa y su hijo es tan fría y distante que la única comunicación que vemos entre ellos en la película es a través de un interfono. Sí, señora marquesa. ¡Mamá! ¡He comido chorizo! Como no, señora. Hace una tarde maravillosa. El dardo envenenado de Azcona a las clases altas en esta secuencia es tremendo. Y ya no solo por el tema del hijo de la marquesa, sino también por la situación en la que están, donde Anselmo y el chofer están comiendo las sobras de un banquete de 300 personas que está celebrando la marquesa. Una manera de visibilizar la diferencia de clases de la época aplastante. Y por supuesto, la miseria humana más dura para Anselmo es la de su propia familia. Una familia que le ignora, que pasan de él porque están siempre haciendo cosas más importantes. Estas cosas delante de la gente. Papá, que estamos trabajando. Lo que debías hacer es no salir con esos anormales, que no sé qué gusto le sacan. Con esos anormales tomo el aire puro y me divierto. Anda, márchate de la cocina que aquí no haces nada. Y que cuando Anselmo decide comprar el cochecito, no solo no le escuchan, sino que le toman por demente y senil. Tanto es así que amenazan con meterle en un asilo. Cálmate, Carlos. Tú puedes correr, Ay, qué que disgusto, tú Dios puedes mío. andar. Vamos, papá, que no te pasa nada. No puedo. Mira que... Anda, y mañana mismo pido un certificado que por 20 duros me lo dan y te meto en un asilo. ¿Me oyes? Todo simplemente por no parar a escucharle y entender que se siente solo. ¡Hala, que lo estamos celebrando! Yo no quiero celebrar nada. Pero todavía no han hecho las paces. No, se acabó esto. Pues entonces vamos, ¿no? Pero lo vamos a dejar solo. Él sabrá lo que hace. Entonces usted no viene. No, yo me quedo. Que yo sé lo que es estar solo. No estoy impedido, pero eso no importa. Lo que importa es que tú hagas las paces con Julita. Toda la película
está impregnada de estas miserias humanas. Es una constante en la película y nos transmite el mensaje de que esa miseria era algo tan cotidiano en la sociedad española del momento que los españoles la habían naturalizado. Era algo tan común que les resultaba normal. Pero claro, las consecuencias de esa miseria a veces explotaban de la peor manera, como ocurre en el caso de Anselmo. Como dicho, el mensaje es demoledor. Una de las cosas más destacables también de la película son sus detalles costumbristas. La película está repleta de ellos y eso le da mucha veracidad a las escenas y en algunos momentos una comicidad que hace a la película única. ¿Tienes ahí el marca? Por ejemplo, es muy delirante el detalle de que la vecina de Anselmo saque a pasear a la gallina al patio interior del edificio atándola con una cuerda y lanzándola por la ventana. Es la gallinita esa, hombre. ¿Pero a ti qué Es te una importa esa vergüenza. gallina? ¿Ha cogido usted con Está la gallina? prohibido que haya ¿Pero es que gallina le en el molesta para patio. algo? ¡Qué barbaridad! Ah, O resulta casi un documento histórico toda la escena de la carrera de motocarros que se celebra en el Retiro. Son detalles que le dan un realismo y una naturalidad a la película aplastantes. Tanto que a veces parece que no estás viendo nada importante, cuando en realidad lo que está ocurriendo es realmente duro. El único pero que yo le puedo poner a la película es que hay secuencias donde hablan varias personas a la vez y en algunos momentos no se entiende nada. Este tipo de escenas son un sello de identidad de los guiones de Azcona, pero en esta película hay momentos donde no llegas a entender nada de lo que están diciendo. En otras películas de Azcona esto se ha manejado mejor. Aún así, esto pues solo ocurre en un par de secuencias, tampoco es nada grave. Otra cosa que me da mucha rabia, y no es culpa de la película, sino de la censura, es que toda la película esté doblada. Me hubiera encantado escuchar las voces de los actores en directo, escuchar lo que dijeron en el rodaje y no en un estudio. Estoy convencido de que las actuaciones debían de ser más naturales y mucho más divertidas. Es una de las cosas que jamás podremos ver por culpa de la censura, ya que en esa época en España pues todas las películas se doblaban por ley para poder pasar el filtro de la censura. No había otra opción y la verdad es que es una pena. Bien, y ahora vamos a meternos en los recursos técnicos que usa Ferreri para contarnos la historia de Anselmo. 1. Uso de la cámara en mano. Este recurso consiste en rodar planos donde la cámara no está sujeta a ningún trípode ni grúa, sino que la maneja el propio operador. Estos planos suelen ser planos muy nerviosos y muy realistas, donde la sensación que se transmite es de que el espectador está dentro de la secuencia con los personajes. Con esto, Ferreri consigue transmitir un realismo y una inmersión a sus escenas que encajan perfectamente con la historia y que suele estar relacionada con el siguiente recurso del que vamos a hablar. 2. El plano secuencia. El plano secuencia consiste en rodar una secuencia completa en un solo plano, sin que haya cortes. ¿Qué se consigue con esto? Pues dar un realismo y una veracidad a las escenas brutal, porque al no haber cortes de montaje, el espectador no siente ningún tipo de manipulación en la secuencia. Todo lo que ocurre está ocurriendo a tiempo real, sin trucos. Prácticamente parece que estés viendo teatro. Este tipo de secuencias exige de una gran coreografía por parte de todo el equipo y son planos que a veces pueden parecer muy fáciles de hacer, pero resultan muy complicados de realizar técnicamente porque cualquier error exige repetir todo de nuevo. Así que imaginaos en esta película donde prácticamente todos los planos son planos secuencia, una auténtica locura. 3. El uso de la estructura de 3 actos. El cochecito cumple perfectamente la estructura clásica de 3 actos. Si no sabes lo que es, pues aquí te dejo un vídeo donde te lo explico más detalladamente. Bien, tenemos un primer acto donde se nos presenta a todos los personajes que van a formar parte importante de la historia, especialmente Anselmo. Nuestro primer punto de giro es el momento en que Anselmo es abandonado por sus amigos en el parque y decide que quiere comprarse un cochecito para poder ir con ellos de paseo. En ese momento acaba de aparecer el conflicto principal, que es conseguir el cochecito. Todo el segundo acto es la lucha de Anselmo por conseguir ese cochecito. Una carrera de obstáculos que nuestro protagonista tendrá que ir resolviendo, como siempre ocurre en los segundos actos. El segundo punto de giro llega cuando le dicen a Anselmo que solo tiene 3 días para conseguir el dinero para el cochecito, que si no, no hay coche. el coche es ¿Qué mío. hacemos con el coche? Mío. Déjalo ahí, le daremos 3 días de plazo a Proaran. Esto mete a la historia la urgencia típica de los terceros actos. Ahora Anselmo tiene que correr y hacer lo imposible para conseguir el dinero. De esa manera tenemos el clímax, que es el momento en que consigue por fin el cochecito. Lo interesante de ese clímax es que conseguir el cochecito tiene unas consecuencias para Anselmo muy duras, que es el rechazo total de su familia, algo que él no soportará y que le llevará a cometer el crimen, un desenlace para la historia tan trágico como sorprendente. 4. Uso del primer plano. Un primer plano de un personaje es un plano donde la cámara corta al personaje más o menos por los hombros. Con esto lo que se consigue es que prácticamente toda la cara del actor ocupe la pantalla.
Es un plano muy común en todas las películas y sirve para enfatizar emociones o gestos de los personajes. Sin embargo, Ferreri apenas lo usa en toda la peli. De hecho, solo lo usa de manera evidente una vez al final de la historia. Y es el momento en que Anselmo ve cómo sacan del portal de su casa los cadáveres de su familia. ¿Y por qué Ferreri solo usa el primer plano en esta secuencia y no en las demás secuencias de la película? Pues para crear contraste emocional. Ese momento para Anselmo es horroroso y extremadamente trágico. Es sin duda la escena más dura e impactante de la película, y lo que hace Ferreri para impactar al espectador es usar el tipo de plano que no ha usado en toda la película y que enfatiza la emoción de Anselmo. Si durante toda la película Ferreri hubiera usado primeros planos de este tipo, pues esta secuencia final no hubiera tenido el mismo impacto. Sin embargo, al no haber usado apenas este recurso en la película y usarlo de repente en esta secuencia, el impacto que se genera es mucho mayor. Es uno de los usos del primer plano más inteligentes e impactantes que yo he visto en una película. Una prueba de que algo tan sencillo como el primer plano puede generar un impacto brutal en el espectador si se sabe usar bien, claro. Y hasta aquí mi crítica del Cochecito, una de las grandes cimas del cine español y europeo, y que por fin hemos podido disfrutar en su versión íntegra y sin censura. Si solo habéis visto la versión censurada, no dejéis pasar la oportunidad de ver la versión íntegra. Estoy seguro de que os va a impactar. Y después, pues os venís aquí y comentáis abajo qué os ha parecido la película, porque esta historia da que hablar, ¿eh? Y si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal, darle a la campanita cuando lo hagáis para que os recuerde YouTube los vídeos nuevos y compartirlo con vuestra gente, que solo os llevará un segundo y a nosotros pues nos ayudáis mucho, la verdad. A ver si poco a poco vamos haciendo una bonita comunidad aquí en Bricocine. Un abrazo y que viva el cine. Bueno, vamos con el Cochecito. Una aventura que acabará en lo peor. No. Por ejemplo, es muy delirante el detalle de que Anselmo no, la vecina, aun con censura incluso. Segundo punto de giro. El segundo. No, mires para acá. Clac.